Buenos días, en este video se sustentará el código del primer parcial de programación web con el profesor Peter Nelson Fierro Castaño. Mi grupo está conformado por Kevin Mauricio Clavijo González, Miguel Ángel Sierra Larrota, Tomás David Lancheros Churque, Dylan Gerard Arce Triviño y Logan Alejandro Díaz Casas. Continuamos con mis compañeros. Buenas tardes, ahora pasaremos a explicar los porcentajes utilizados según el marco legal vigente para el cálculo de la nómina. Estamos al código. Lo primero que será traer todos los datos tomados del formulario y pues se tendrá también una variable que tenga el valor del salario mínimo legal vigente. Eh, Se harán los cálculos de los días vacacionados, el sueldo y también el valor del día. Entonces, listo. Para el cálculo del auxilio de transporte, pues se tomará el sueldo de la persona y si es menor a dos salarios mínimos legales vigentes, pues se le pasará a pagar el auxilio de transporte, que este se dividirá por 30 y se multiplicará por los días laborados, pues para pagarle el auxilio de transporte según los días que haya trabajado. Eh, Aquí también el salario que se le pagará, pues en base al sueldo que tenga, se divide en 30, se multiplica por los días laborados el salario por los días vacacionados, que será el valor del día del trabajador multiplicado por los días vacacionados. Eh, También igualmente para el salario para los días de incapacidad por ARL, que es el valor del día multiplicado por los días de incapacidad por ARL. Igualmente, para la misma lógica, para los días de incapacidad por EPS, valor del día multiplicado por los días de incapacidad por EPS. Luego pasamos a las funciones para calcular las horas extras del trabajador, sería una función que le entra la cantidad de horas extras, el porcentaje del valor de esas horas extras y el valor de la hora del trabajador. Pues se hacen las multiplicaciones y pues retornar la hora extra final. Esto en base pues a la hora extra diurna que vale un 1,25% a la hora del trabajador, la hora extra nocturna que vale un 1,75% más a la hora del trabajador, la hora extra dominical diurna que vale un 2%, dos- bueno, se multiplica por 2% a lo que es la hora del trabajador, y la hora dominical extra nocturna que que se multiplicaría por un 2,5% más a la hora del trabajador. El devengado será pues la suma de todas estas variables eh, para no ser el total del devengado. Para las deducciones, pues será el salud, que es un 4% del salario del trabajador, igual que la pensión, que es otro 4%. En caso de que el sueldo sea mayor a dos salarios mínimos, se tendrá que hacer un aporte a un fondo solidario que será alrededor del 1% de lo que es el salario. Las deducciones serán pues la suma de, de estos tres valores tomados. Ahora los aportes de la empresa. La salud, el trabajador ya aporta un 4%, pero la empresa tiene que aportar un 8% más a lo que es el sueldo del trabajador, igual que con pensión sería un 12%. La, el ARL, que será un porcentaje según el nivel de riesgo, pues en caso de que sea un trabajo de bajo riesgo como oficinistas o trabajos de alto riesgo como trabajadores de construcciones, pues va modificando este valor a lo que tenga que ser el aporte a ARL. A la caja de compensación, que será un alrededor de un 4%, al aporte al SENA, que será que en caso de que se tengan más de 10 trabajadores en la empresa, pues se tenga que hacer un aporte del 2% del sueldo de cada trabajador a esta entidad, igual que con el ICBF, que este será un 3% según el salario de cada trabajador de la empresa. Los aportes a la empresa serán pues la suma de todos estos valores tomados anteriormente. Ahora pasamos a las primas, que será pues el sueldo multiplicado por el 0,8 mensual, que esto lo que significa es de que ese 0,8 es la división de un 100% de los 12 meses, pues en todo caso de que si el trabajador llega a trabajar solo 6 meses, se le pagará menos salario en la prima, y llega a trabajar los 12 meses, pues se le llevará todo el salario a esta prima. Las cesantías que también se pagan solo de forma anual, pues acá se tomó la lógica, fue por mensual. Los intereses que se utiliza con esta fórmula, que serán las cesantías multiplicados por los días laborados por el 12% y 2 por 360, pues sacar los intereses a valor día. Las vacaciones, que serán alrededor del 4,17% por el salario base ya tomado,
Y las prestaciones serán pues lo que es la suma de todas estas variables anteriormente tomadas y los valores netos pues serán pues el devengado versus menos las deducciones y el total pues será ya la suma de esos tres valores como tal. En el programa pues se puede ya tomar todos esos valores acá anteriormente mencionados, en donde pues nos da que a partir de un salario de 2 millones de pesos con 2 horas extras diurnas, 2 horas extras nocturnas y 2 horas extras diurnas dominicales festivas y 2 nocturnas dominicales, un día de incapacidad ARL y un día de incapacidad EPS y 2 días de vacaciones, nos dan que por medio de las deducciones nos daría un salario total de 2,2 millones de pesos, sumando también el auxilio de transporte y 26 días laborados. Buenas tardes, profe. Soy Miguel Ángel Cerro Rota. A continuación le expondré cómo funciona el código de la nómina del formulario PHP. Se tienen dos PHPs, el formulario y el resultado. El formulario es aquel donde se reciben todos los datos, el nombre y demás. En el resultado se muestran todos estos datos previamente dispuestos y contestados. Bueno, primeramente acá, como mediante funciones ternarias, se obtiene, esto es son realmente funciones condicionales, que si obtiene un requesta, si obtiene mediante el atributo ID, ¿qué pasa? Los obtiene y los guarda en ID, si no, en el caso de que retorne falso, se crean vectores vacíos. Esto pasa con el resto de todos los vectores que son necesarios para cada empleado. Y el último, que es el I, que es el índice del último usuario, acá se valida si nuevamente si se obtiene desde el atributo I, si sí, lo convierte en entero, si no, lo pasa a nulo. Bueno, continuando, acá primeramente se necesita un form. Este form se necesitan diferentes forms, ya veremos más adelante el por qué. Debido al primer form, este es el de registrar usuario, el que se envía mediante registrar usuario y que registra todo. Sin embargo, así como en la lógica sí que se usó para el ejercicio en clase de los empleados, en este caso es necesario mandar y recorrer el vector que fue enviado anteriormente mediante esto y que se obtuvo mediante esto. Se envían los datos, se recorre ese vector, se obtienen los datos y como escondidos y mediante el atributo name en cada uno de esos casos el ID y demás se tiene que volver a enviar, porque mediante la navegación de páginas pues no se mantienen los datos, toca ir enviándolos y trayéndolos. Mediante el valor va recorriendo con el iterador J, recorre y va enviando el ID en espacio 0, el ID en espacio 1, el ID en espacio 2 y de esta manera. Mediante la cuenta de los IDs, si son 3 IDs entonces 0, 1, 2 y así. Finalmente, acá otro input para el nuevo usuario que se vaya a agregar. En este caso el nuevo usuario también se guarda en la variable en el i, pero el valor va a ser la cuenta de los IDs. ¿Esto cómo funciona? Si hay 3 empleados, quiere decir que la cuenta de los empleados va a ser 3. Este atributo nos va a decir que el siguiente es 3. ¿Y cómo funciona? Quiere decir que es 3 porque cuando se linkee resulta que hay 0, 1, 2. Entonces este va a ser el tercero. Va a ser el valor, como hay uno menos en los vectores, pues da apenas con el número, con el valor necesario, con el valor correspondiente. Prosiguiendo, acá se guardan todos los datos previamente explicados de la ARL y demás. Y ya acá, nuevamente, acá ya es una tabla. Acá termina el formulario, pero esto ya es la tabla en la que se visualizan cada uno de los empleados con sus nombres, con sus atributos como ID, nombre, cargo y sueldo. Acá se obtienen estos datos, estos datos del ID, del nombre, del apellido, de cada uno de estos, y se recorre y se van agregando a la tabla cada una de estas columnas. Sin embargo, acá es necesario añadir otro form. ¿Por qué? Porque acá se tiene otro botón de Type Submit, detalle, y como previamente también se hizo,
también toca mandarle todos los datos para que se pueda mantener, porque puede que no registre, sino que quiera ver el detalle de un usuario específico, entonces le da el detalle, entonces también tiene que enviarse todos estos mismos datos que previamente se dispusieron, que son los IDs, el nivel de riesgo se maneja de la misma manera, se agregan a cada uno de los formularios y luego vuelve a recorrer con el otro empleado, con cada uno de los empleados que hayan en la tabla. Acá termina toda la función, termina el PHP después de validar de que si hay IDs. Si no hay IDs, en ese caso quiere decir que no hay empleados registrados, no se muestra tabla, tal como al principio. Posteriormente está el resultado.php, acá se realizan todos los cálculos también previamente explicados, cómo se calculan las horas, cómo se calculan todos estos procesos. Y siguiente, acá esto ya es de lo respecto a, bueno, acá prosiguiendo en resultado PHP, acá en el atributo i, que es el atributo del id para reconocer cuál es el usuario del cual se desea revisar la nómina, acá se muestra, se obtiene mediante un entero, se obtiene el atributo i del empleado a mostrar. Y mediante esto acá se muestran cada uno de los datos con el atributo i, en qué posición. Como son vectores, se envía la posición del empleado al que se desea buscar, ya sea 0, sea 1, sea 2, depende del empleado que se quiera mirar. Acá se muestra el resultado de la nómina, cada uno de los según su nivel de ARL y demás. Para terminar acá, en el apartado, acá nuevamente es necesario los forms junto a los atributos escondidos. El input type hidden, acá se envía el nombre en el atributo i, el valor del i para saber cuál fue el empleado visto anteriormente y devolverlo, junto a todos los atributos escondidos de los mismos vectores anteriormente enviados, porque toca enviar todo el vector completo para registrar otro empleado, o si por el contrario se desea exportar el PDF. ¿Por qué? Porque lo va a redirigir al resultado.php y se va a realizar la operación de exportación del PDF, que lo explicará mi compañero posteriormente a esto. Este es el resultado de cómo es el flujo de datos entre los vectores, cómo se pasan de un lado al otro mediante la gestión de los vectores. Cada uno es enviado y se obtiene de esa manera, y además permite que cada uno de los atributos sean enviados. Acá, ¿cómo se sabe o cómo sabe el usuario a cuál, o en el programa, a cuál agarrar, cuál usuario agarrar? Esta es la clave, que sería el input, que se envía en el nombre, y cuando este detalle, como recorre, itera, entonces el primer empleado acá lo enviaría como 0, acá lo enviaría después como 1, como 2, como i, y cuando se da submit, agarra acá ese empleado, lo agarra por acá, lo agarra como entero, y ese es el que se le va a mostrar todos sus datos calculados que previamente se explicaron. Y nuevamente el proceso es cómo es el proceso de enviar y salir, todo ese proceso de cómo se envían, porque pues no se usó base de datos como propuso usted, profe, el docente, para la realización del ejercicio. Y ese es el flujo de datos que se realizó exactamente igual que en el ejercicio que se hizo en clase, y eso sería todo. Para el apartado de PDF se utilizó la librería DOM.pdf. DOM.pdf es una librería de PHP que sirve para convertir HTML en archivos PDF. Es muy usada cuando se necesita generar documentos como facturas, reportes o certificados directamente desde la aplicación web. Esta librería permite tomar código HTML con estilos CSS incluidos y transformarlo en un PDF listo para descargar. Sus características principales es que soporta HTML5 y CSS entre básico e intermedio, permite insertar imágenes, tablas, tipografías personalizadas y no necesita programas externos. En esta parte del código se escribe use DOM.pdf. Esto es para importar la librería. El if que le sigue muestra que solo ejecuta el código cuando se presiona el botón de exportar. Este código de aquí quiere decir que solo se van a mostrar los errores graves. Crea una configuración para DOM.pdf y crea el objeto DOM.pdf. Aquí se inicia y empieza a cargar todo el PDF que se genere. También aquí se ve cómo formatea los números, como el sueldo. Aquí toma todo el PDF generado y lo guarda en la variable HTML.
Este código de acá carga el HTML, define el tamaño que es A4 vertical y lo convierte a PDF, mientras que este último genera el nombre del archivo de manera dinámica y fuerza la descarga para que se haga de manera automática. Este de aquí lo que hace es detener el script. Como podemos ver aquí, tenemos el resultado de la nómina ya cargada. Tenemos todos los datos del empleado y demás. Cuando presionamos el botón de exportar PDF, se puede ver cómo inicia automáticamente la descarga. Y así es como se ve finalmente todo el PDF. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Logan Alejandro Díaz Casas y el día de hoy les voy a presentar lo que sería nuestra aplicación, que es lo que el usuario ve y que son los datos que el usuario tiene que poner para incluir a un empleado en la nómina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es incluir el número de identificación. Este es el número con el cual se va a identificar al usuario o al empleado en este caso. Entonces ponemos sus datos, el cual será el nombre es Kevin, el apellido es Mauricio. Le vamos a poner un Gmail personal de la persona, su teléfono personal, la fecha en la que nació esta persona. Luego iríamos con la información laboral, la información que está ligada a la empresa. Entonces sería él, Kevin es analista de sistemas, en el centro de costos es administrativa, la fecha de ingreso ingresó en el 2025, el, el nivel de riesgo del ARL sería 1 porque él es administrativa. Luego nosotros vamos a poner lo que son los desvengados, en el cual primero sería el sueldo base. En este caso, Kevin tiene un sueldo de 3 millones. Sería más del mínimo que el mínimo legal es vigente, en el cual en este caso no tendría auxilio de transporte. Entonces, iríamos con los días laborados. En los días laborados tendríamos que ver que Kevin trabajó 20 días, vacaciones disfrutadas, él tuvo 5 días de vacaciones, él tuvo una incapacidad por ARL de 3 días y a su vez tuvo una incapacidad de EPS de 2 días. Entonces, horas extras, él hizo 20 horas los domingos o festivos diurnas. Listo, entonces, por último, calculamos lo que sería el empleado y lo ingresamos a la nómina y aquí se ve los datos que nosotros sacamos. Entonces, lo primero sería los datos del empleado, luego a su vez con el cargo que está en la empresa. Luego serían los desvengados. En este caso podemos ver el salario base que son 3 millones, el salario de los días laborados que en este caso serían 2 millones porque él solo trabajó 20 días. Luego el auxilio de transporte por esos 20 días, las horas extras que él hizo que en este caso son 20, la incapacidad que él realizó, que él tuvo que coger. Luego las vacaciones disfrutadas también. Luego las deducciones, que en este caso sería por salud y pensión del 4% ambas. Luego los aportes a la empresa. Luego las prestaciones de servicio. Y por último, lo que nosotros vamos a ver sería el total o el neto a pagar de desvengados que la empresa tiene que gastar en esta persona, en este empleado. Listo, entonces, con esto registramos otro empleado y vemos como ya estamos en lo que sería ingresar a otra nueva persona. Entonces, para esto yo ya tengo una persona, yo ya tengo a un usuario puesto en el cual vanemos a la parte de abajo y podemos ver que acá ya está un usuario puesto. Vemos detalles y acá ya podemos ver todos los datos de este usuario. Y por último, lo que vamos a hacer es exportar PDF. Entonces le damos a exportar PDF y nosotros vemos que acá se nos imprimió un PDF. Lo abrimos y acá podemos ver todos los datos del usuario, los desvengados y etcétera. Listo, con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias.